paro de nuevo en octubre, 27.000, casi 27.000 personas más. Dicen es el menor crecimiento desde el año 2007, pero España sigue dependiendo muchísimo de servicios, del sector servicios, y el paro que sube en el momento que pasa el verano de forma sistemática. Pero volvemos a lo mismo de siempre. O sea, aquí la cuestión en España ya no es si tienes un trabajo, es que si aún teniendo trabajo, que insisto, somos los número 1 en desempleo de toda la Unión Europea, de toda la OCDE, es decir, de todas las economías desarrolladas, pero es que aún teniendo trabajo tenemos un claro y evidente problema de poder adquisitivo. O sea, es que hay muchos españoles que aún teniendo trabajo, o sea, que incluso que buena parte del trabajo creado también son trabajos basura, trabajos precarios, ¿no? Como se les denomina, y no pueden llegar a final de mes. Es decir, hemos destruido la clase media, no existe la clase media ya prácticamente. Entonces, tenemos de los salarios más bajos de toda la Unión Europea y desde luego de nuestro entorno de los países más avanzados y desarrollados a nivel económico de toda la Unión Europea. Somos, como decía, los números 1 en desempleo. Hemos caído en PIB per cápita en la pandemia y prácticamente nos estamos recuperando desde entonces. Es decir, bueno, el tema de la productividad, ¿no?, de las empresas, es decir, que veníamos concatenando meses y meses, o sea, está mejorando ligeramente, pero veníamos concatenando meses y meses y meses de bajada de productividad. Esto, desde luego, no es ir como una moto, y yo creo que cualquier persona, digamos, que viva el día a día y que viva como una persona normal se da cuenta de que esto no es ir como una moto, sino que todo lo contrario. Insisto, aquí ya el tema ya no es tener o no trabajo, es que aún teniendo trabajo se tiene un poder adquisitivo muy bajo. Es que las estadísticas maquillan el paro, ¿no? Porque tú teóricamente tienes trabajo si tienes un contrato como fijo discontinuo, y ya no está. apareces en esa lista, claro. Por lo tanto no eres un parado, eres una persona activa que en ese momento está bueno, en un stand-by, diríamos. Que trabaja 3 meses a... Sí, pero que no apareces en las listas del paro. Oficialmente tú no estás en las listas del paro, con lo cual no figuras como un parado. Te dicen, no, este es un trabajador. Pero tú tienes... Es un trabajador que trabaja 3 meses al año. ¿Cómo quieres que una criatura sobreviva cobrando 3 meses al año? Pero voy más, tú tienes un contrato, trabajo, ¿no? Tú tienes un contrato indefinido. Cobras el SMI y no te da para vivir en Madrid, por ejemplo. Lo siento mucho, y no llegas al final de mes. Entonces, o sea, aquí ya no es cuestión, vale, tienes un contrato indefinido, ganas lo mínimo posible del SMI, y es que es de verdad, y no te llega para acabar. Los trabajadores pobres. Los trabajadores pobres, y al final, bueno, pues también luego los contratos a tiempo parcial, el tema de los fijos es continuo. Hay una inmensa cantidad de contratos que figuran, digamos, en esas estadísticas oficiales de empleo, y que son contratos basura, insisto, basura. Que eso, vamos, le podemos llamar de trabajo como le podemos llamar prácticamente esclavitud. Es decir, entonces, claro, es que ese es el sentido. Tenemos muy bajo poder adquisitivo en España. Y entonces, claro, hay que ser realistas, ¿no?, con las estadísticas también, e ir a la calle, a la base del asunto y al problema real. Con una inflación, además, que ahora empieza a contenerse, pero que se contenga la inflación es una buena noticia, desde luego, pero toda la subida anterior no te la quita nadie, porque los precios siguen subiendo respecto a la subida gigantesca que ya han acumulado en años pasados. Entonces la gente esta que no llega a fin de mes con la subida de la inflación, ahora le dicen, no, se modera la inflación y ahora ya solo sube el precio de los alimentos un 3%, ya, un 3%, mi sueldo sube un 0%, claro, y ese 3% se suma al 20 o al 30% que habían subido antes, con lo cual es un consuelo que no es tal cosa, porque la gente lo sigue pasando muy mal. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal en España, a pesar de que las estadísticas digan lo contrario, porque las estadísticas siempre han sido engañosas. Si yo me como un pollo y tú no comes pollo, la estadística diría que hemos comido medio pollo cada uno, pero tú no has probado bocado. Claro, esa es la realidad, ¿no? Y esto es lo que está pasando un poco con las estadísticas. Sí, tal cual. Muy bien traído esto del pollo de parte de nuestro director Benjamín López, porque es así, realmente es así. Y la realidad de los trabajadores pobres, que vuelve a pinchar ese cohete económico que dice Pedro Sánchez, en el que vamos subidos. Vuelve a pinchar el cohete económico hoy con las cifras del paro de octubre, que vuelve a subir. Vamos a ir con la revista de prensa. Bueno, revista de prensa en parte comentada ya. Vamos a comenzar por Es Diario. Si os parece, vamos a juntar la portada de Es Diario con la de OK Diario, que van un poco en la misma dirección. El PSOE difunde amenazas ultras previas a la visita del rey, pero, ojo, no las denuncia. Esto es lo que destacamos hoy en nuestro periódico, en exclusiva de Francisco Mercado. Un informe compartido por una red socialista cita preparativos de agresiones a la visita de Paiporta, de Pedro Sánchez, pero no hubo ningún tipo de denuncia. Esto es importante porque, claro, si uno está viendo que hay un peligro, pero luego realmente no lo denuncia para que haya un dispositivo especial, pues es algo realmente... Bueno, esto, ¿no? En realidad lo que está diciendo es que es falso ese informe, así de claro, porque claro, si tienes constancia de amenazas previas
a la integridad física del presidente del gobierno, que hay una encerrona preparada, pues hay que denunciarlo, evidentemente. No vale con decirlo a posteriori. Mira todo lo que teníamos aquí que demuestra que han sido la extrema derecha. La extrema derecha no ha estado detrás de esto. Esto ha sido un movimiento espontáneo de la gente cuando han visto a Pedro Sánchez plantarse en la calle de Paiporta. Ni más ni menos. Le pueden dar todas las vueltas que quieran. Pueden buscar a ver si había uno que llevaba un símbolo de las SS, otro que llevaba una camiseta de no sé qué, que los habría, no digo que no, pero era diríamos, unas gotas en medio de un océano de gente enfadada. Punto. Yo creo que es engañar a la gente de contarle otra historia. El OK Diario también va hoy en ese tema, en ese eje temático. La Guardia Civil identifica a las personas que increparon a Sánchez en Paiporta. Identifica a esas personas y dice, no son ultraderechistas. Pero vamos, no hay más que ver las imágenes. Tampoco es que haya hecho una labor de investigación propia de Sherlock Holmes la Guardia Civil, me refiero. No hay más que ver las imágenes y descifrar que son vecinos de ahí que están cabreados. Que están cabreados, ni más ni menos. Insisto, no hay más que ver las imágenes. O sea, ¿quién les da golpe? Que no son justificables. Hugo, y escuchar a la alcaldesa que decía, son los vecinos de mi pueblo. Si es que yo los conozco. Pero insisto, que no hace falta hacer una labor de investigación típica y propia de Sherlock Holmes para darse cuenta de que en los que insisto, que había grupúsculos de ultras, desde luego, y esto no duda a nadie. Lo que ha hecho el gobierno es coger una media verdad, y es que sí, había grupos de ultras, digamos, ahí, y ¿qué hicieron? Pues dijeron, bueno, como había, pues todos son ultraderecha. Minusvalorando, por tanto, insultando, por tanto, vuelvo a repetir, insultando, por tanto, a los damnificados y a las víctimas y a las familias de las víctimas de la Dana que, lógicamente, están indignados. Insisto, lógicamente están indignados. Ahora bien, nada justifica, vuelvo a insistir, aquí hay que repetirlo cada 5 minutos, si no te tachan ya de impulsar la violencia, de ser ultraderecha y de todo. Insisto, nada justifica la violencia. El Mundo también, claro, apuesta por la Dana, como no puede ser de otra forma. Un correo dio la alarma a las 18:43. La crecida está siendo muy rápida, decía ese correo. El Mundo, que se sumerge en toda la polémica sobre quién tuvo la culpa y dónde están las principales responsabilidades, añade que la Confederación del Júcar notificó a la Generalitat con un mail a las 15:50 que el caudal de la Rambla del Pollo era bajo y no actualizó ese dato por esta vía hasta cuando la situación ya era crítica, es lo que dice El Mundo. La crecida del Magro concentró más alertas que la riada del Pollo. A las 18:45 se avisó de que por esa bajada, 5 veces el agua del Ebro, la Generalitat lanzó su alarma hora y media después. Bueno, esta es la guerra, Benjamín, de las horas, de las alertas, de quién dio las alertas y quién las recibió. En fin, un auténtico rifirrafe. Un rifirrafe político lamentable que yo creo que el gobierno le interesa este barro, le interesa para desviar la atención de otros asuntos que tiene, que pasan por Plaza de Castilla, por Begoña Gómez, por el hermano, por caso Ábalos, etcétera, etcétera, por el fiscal general del Estado. Le interesa una refriega política. Lo que pasa es que se le ha ido de las manos un poco, porque al final yo creo que aquí el riesgo de todo esto es que van a salir todos escaldados, porque todos tienen mucho que explicar y todos tienen mucho que responder, porque creo que aquí nadie actuó bien y cada uno tiene un grado de responsabilidad. Y al final, en un país soberano como es España, hay una autoridad máxima en ese país que se llama Pedro Sánchez. Y que si considera que Mazón lo está haciendo tan mal desde el primer momento, pues tendría que haber asumido él el mando de la catástrofe. Y es más, aunque considere que Mazón lo está haciendo bien, esto es una tragedia nacional y es el gobierno, yo creo, el que tiene que asumir el mando de una tragedia nacional que implica no solo a la Comunidad Valenciana, sino a otras comunidades. Ha habido alerta en Cataluña, ha habido alerta y algún muerto en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Valencia. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el máximo ejecutivo de este país? No sé, yo creo que esta refriega es lamentable. Lo dice claramente la Ley de Protección Civil. La Ley de Protección Civil dice que si hay un desastre que, impacta en diferentes comunidades autónomas, es una emergencia nacional. Y si es una emergencia nacional, quien tiene la potestad y la clara posibilidad de obtener el mando es el ministro del Interior, es decir, en este caso, Fernando Grande Marlaska, que es el ministro del Interior. Punto final. Si es que es una emergencia nacional, yo creo que nadie duda a estas alturas de que esto sea calificado y sea visto como una emergencia nacional, no como una emergencia de Valencia, sino una emergencia nacional, de todo el territorio nacional, porque afecta a múltiples comunidades autónomas, especialmente, particularmente a Valencia. Pero insisto, creo que nadie en su sano juicio ya duda a estas alturas de que sea una emergencia nacional. Ergo, si es una emergencia nacional, ¿por qué no se ha decretado emergencia nacional? Bueno, por ahí van los tiros del País hoy, pero con un titular un poco sinuoso, diría yo, porque dice: Feijóo pide a la Moncloa que asuma el mando, y aquí empieza lo sinuoso.
y aparte Amazon, bueno, es decir, que asuma el mando, sin más, ¿no? Claro, no es que aparte o deje de apartar Amazon, yo creo que la coordinación es esencial, ¿no? Entre Amazon y el gobierno central. Otra cosa es quién tiene que dirigir la operación. También. Y Génova aquí, Feijóo, entiende que la operación, por lo que estamos hablando, por la dimensión nacional de esta catástrofe, la debe asumir el gobierno central y no sacudirse las pulgas, no sacudirse las pulgas a los demás. También es inaudito, que también tengo que decirlo, que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no haya pedido y reclamado la emergencia, o sea, que se decretara el gobierno de España la emergencia nacional desde el segundo cero, no digo ahora, desde el segundo cero. Es decir, es que no es que sea Carlos Mazón, no es que sea el PP, es que ningún partido político, ningún presidente, ninguna comunidad autónoma puede hacer frente con los recursos que tiene una comunidad autónoma a la peor dana del siglo, al tercer mayor desastre natural de toda la historia de España, como ya tildan y califican los expertos. Es decir, no es que sea Carlos Mazón, es que ni Carlos Mazón ni Perico de los Palotes, como presidente de la comunidad de Pernambuco, puede hacer frente con los recursos que tiene una comunidad autónoma a semejante desastre natural. No se puede. Entonces también es inexplicable de que no lo haya reclamado Carlos Mazón, tengo que decirlo, desde el segundo cero el decretar la emergencia nacional, también lo tengo que decir. Tenemos la portada de la ABC, que también hemos comentado en parte en nuestro tiempo de análisis en el despertador. Indignación en el Estado Mayor con Robles por apartar a su jefe, al GEMAT. Dice que el entorno del GEMAT considera inadmisible que no estuviera informado sobre lo que estaba ocurriendo. Y una imagen también que me llama mucho la atención de una persona con un ropero en el que hay chaquetas, hay camisas, un valenciano, por cierto, con una camiseta de la selección española de fútbol, ¿no? Me parece muy significativo también esto. Valencia además es un sitio donde se apoya mucho tradicionalmente a la selección española. Esta imagen es tremenda, Es un sitio donde, además, por las connotaciones políticas que tiene esto de País Valencià, digamos, la presión que hay del nacionalismo catalán sobre la comunidad valenciana, pues hay un sentimiento español bastante, diríamos, fuerte, sí, por, entre otras cosas, distinguirse, ¿no?, de esa presión de Cataluña, ¿no?, que quiere incluirlo en los països catalans, como dicen ellos, ¿no? La realidad es que ahí hay un sentimiento muy españolista, diríamos, en Valencia. Y yo creo que la decepción de mucha gente ahí es doble, ¿no? Porque parece que le ha fallado España. En realidad, yo creo que los valencianos saben que los españoles no les han fallado. Lo que les han fallado ha sido el Estado, ¿no? La respuesta del Estado español frente a una catástrofe, y se han sentido un poco solos. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahí en el Ejército? Indignación en el Estado Mayor del Ejército con Robles por apartar a su jefe. Claro, ¿por qué ha apartado Margarita Robles, que dijo que, bueno, que el Ejército no puede resolver todo? ¿Por qué ha apartado al jefe del Estado Mayor? Pues se deja ver entre líneas que hay una desavenencia clara entre el jefe del Estado Mayor, que supongo que no estará muy contento de cómo se ha actuado, de cómo se ha parado al ejército desde la Moncloa, que es lo que ha sucedido. Se ha parado al ejército. Vamos, fíjate, no sé, espero que no haya sido por mala fe, sino por mal cálculo, ¿no?, de lo que se necesitaba en Valencia, pero el caso es que el ejército ha tardado 5 o 6 días. Al principio se mandaron 1000 personas del batallón que tiene la UME en Vétera, en Valencia, y luego han tardado días y días en aparecer por allí más soldados. Es tremendo. Lo que está claro es que no creo que nadie aquí esté actuando, ni el gobierno de España, ni el gobierno de Generalitat, por mala fe. Nadie. Bueno. Lo que sí que están actuando es habiendo minusvalorado todo, lo cual no es menos grave. Insisto, porque que tengamos unos dirigentes que hayan minusvalorado la peligrosidad de una dana, de una gota fría que todos los años afecta a Valencia, bueno, pues al menos en el por si acaso tendrían que estar pendientes. En el por si acaso a ver qué ocurre. O sea, pero uno en India, el yo otro... la mala fe, yo como el valor en el ejército, a Pedro Sánchez de la mala fe se la presumo. Porque su actuación en todos los campos siempre ha sido con mala fe y por su propio interés. El hombre es un lobo para el hombre, como decía Thomas Hobbes. No soy partidario de esa teoría. Yo creo que la gente por sí es buena, salvo excepciones. No creo que haya mala fe. Lo que pasa es que la excepción la tenemos en la Moncloa, me parece. Lo que hay es unos dirigentes que han minusvalorado absolutamente una dana. O sea, lo cual me parece también de por sí ya muy grave. Vamos a ir terminando, porque llevamos casi una hora en el despertador. Son las 11:17 de la mañana, pero me queda por enseñarles la portada confidencial, que me parece interesante para que la comenten Javi López y Hugo Pereira. Núñez, Feijóo y Sánchez toman nota del hartazgo social y ordenan serenar el combate político. ¿Qué alcance puede tener esta noticia? Porque yo el serenamiento la verdad es que no ya, lo veo. Eso te iba a decir, me parece un titular un tanto voluntarioso, ¿no? Es decir, bien intencionado. Ojalá se tome nota y se aparte la política de este asunto, ¿no? Pero me temo que no. Me temo que vamos a seguir viendo la refriega política. Ojalá me equivoque yo, y hagan caso al titular del Confidencial, pero me parece que aquí vamos a seguir viendo una refriega política
porque es que a Moncloa le interesa esta refriega política. Es que le interesa. Hugo, ¿le interesa la refriega política a Moncloa? Bueno, yo creo que es evidente que sí que le interesa. En términos de marketing político, en términos de estrategia política, le interesa esta refriega. Es mejor esta refriega, sale mejor parada que no, sí, hablando aunque de... salga mal parado... Caso, no, aquí todo el mundo sale mal parado, pero Pero no sale, lo otro es caos técnico, claro, y aquí igual se dan unos puñetazos en la dentro cara. de la magnitud del mal parado, habrán puesto una balanza. ¿Dónde salimos más mal parado? ¿Con el caso Coldo, caso Begoña, caso Hermano, Exacto. caso no sé qué? ¿O con el caso Dana? Pues bueno, pues con el caso Dana salen menos mal parados, a pesar de que salgan mal parados, como salen mal parados aquí todos, insisto. No, pero salen menos parados. Y ya no es que salgan más o menos mal parados, es que aquí le abre la puerta también a atacar al Partido Popular. Evidentemente el Partido Popular no tiene nada que ver con el caso Coldo, con el caso Begoña Gómez o con el caso Hermano de Sánchez, no tiene absolutamente nada que ver, no hay ningún tipo de nexo ni ningún tipo de conexión. Ahora bien, aquí en el de la Dana, aunque salga, insisto, mal parado el gobierno de España, como es evidente, sale mal parado, pero le abre la puerta a tener, digamos, una crítica hacia el Partido Popular. Pues queda nuestro editorial de Es Diario, lo van a ver ahora en su pantalla. Sánchez pudo evitar la tragedia de la Dana. Desidia mortal. Es Diario ha ofrecido a sus lectores 2 exclusivas demoledoras que dejan bien a las claras que Sánchez conocía el peligro, tenía soluciones técnicas encima de la mesa, pero no actuó. Y nos referimos a las 2 exclusivas, Benjamín, de Francisco Mercado, alertando ya con tiempo. Sí, que modestamente yo creo, sinceramente, ponen el dedo en la llaga, ¿no? Ponen el dedo en la llaga porque es ahí donde se pudo haber evitado la tragedia. Años atrás, no la tarde antes. La tarde antes se podía haber, diríamos, aminorado la tragedia. Pero es años atrás cuando se pudo haber evitado este desastre. Porque había informes técnicos, insisto, y lo contamos en esas 2 exclusivas, y ponemos el foco en el editorial este día, de que los técnicos sabían que eso era un peligro mortal, el barranco del Pollo, el cauce que podía asumir eso era un embudo, y toda la población corría riesgo mortal aguas abajo de ese barranco. Esa era la realidad, estaban advertidos. El gobierno, de hecho, intentó alguna actuación, limpió someramente el cauce del río, reconociendo que era absolutamente insuficiente, reconocía que había que hacer obras estructurales en la zona, por unas cosas o por otras, el caso es que no se hicieron. Ahí estaba el peligro latente y los técnicos, por desgracia, fueron profetas de lo que iba a suceder. Nadie les escuchó, o por lo menos nadie, después de escucharles, nadie hizo nada, ¿no? Bueno, pues así vamos a terminar. Editorial de Es Diario, muy pendientes hoy también en este martes, que es 5 de noviembre. Muy pendientes también de todo lo que ocurra con otros asuntos y, por supuesto, de la ANA. Sigan conectados. Es Diario, es noticia, información para decidir.